hay varias situaciones aquí que quieren saber qué es cómo las ve Manuel el Chino Flores. Ahorita se acaba de asestar una victoria bastante grande. El presidente Trump enviando a un mercenario económico, prácticamente es un mercenario, a tomarse el Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno de los que hicieron un lobby tratando de conseguir más votos fue Nayib Bukele. El gobierno de El Salvador en las últimas 2 semanas estuvo ocupadísimo en muchas sedes diplomáticas, convenciendo a pequeñas islas. Pero como una isla muy pequeñita puede ser, pero tiene el mismo voto que tiene Brasil. Brasil, Argentina, Chile, México decían, no hay que hacer esta elección todavía. No hay condiciones. Esperémonos. La Unión Europea se opuso. China inclusive se retiró. Mas sin embargo, Donald Trump asestó una rotunda victoria al poner a un cubano americano, cuyo objetivo esencial es empezar a financiar a la contra nicaragüense. Empezar a financiar a los golpistas en Nicaragua. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha quebrado ciertas leyes, inclusive, y reglas. Porque no está financiando a gobiernos, sino que está financiando a grupos. Y nos ha llegado un reporte que también están financiando a un sector de la Iglesia Católica de Nicaragua que está también con el golpe. Quieren destruir el gobierno nicaragüense de cara a las próximas elecciones. Y quieren saber qué es lo que opina Manuel el Chino Flores, porque este cubano americano también ya empezó en sus planes, le va a dar crédito a los grupos anticubanos para empezar a desestabilizar a la isla. De igual manera, ya lo están haciendo con Venezuela. Por otro lado, también se han asestado victorias diplomáticas importantísimas, nunca antes imaginadas, como las relaciones diplomáticas de Israel con algunos países que quién se hubiera imaginado del mundo árabe, aunque por muy insignificantes que sean. Y adentro del país, Manuel el Chino Flores, adentro de Estados Unidos, esas fuerzas que manejan a Trump lo están haciendo con efectividad. Han creado un clima de tensión racial. Y obviamente el supremacismo blanco es un voto fuerte. Y es un voto que va a salir a votar. Ese voto no se queda en casa. Y hoy, con el TPS, la guerra contra los inmigrantes, otra victoria. El stock market está elevadísimo. Aunque están siempre los estudiosos de la materia y dicen, es que no hay ninguna relación entre el stock market y la situación de los pobres. Porque hoy hay más pobres en Estados Unidos. Pero ¿quién se interesa por los pobres? Los pobres no votan. Los pobres no votan. Y luego que le dieron el fraude a Bernie Sanders, un gran grupo de progresistas han decidido no ir a votar. No ir a votar. Obviamente no van a votar por Trump, pero han decidido la opción Biden, la opción Kamala Harris, es más de lo mismo, porque es el sector de la derecha, del Partido Demócrata. Vienen apadrinados por al que muchos le llaman el traidor más grande de toda la historia, el presidente Barack Obama, un negro que actuó peor que un blanco. El único presidente que fue a bombardear a un país africano tenía que ser un presidente negro. Entonces Manuel el Chino Flores, experto en cuestiones geopolíticas. Hay más material, pero por ahorita, disculpa que te he metido todo lo que nos han mandado acá
bastante, pero por lo menos ayúdanos un poquito. Manuel, el Chino Flores, adelante. Hay una realidad en el mundo. Dentro de un par de días, China va a anunciar al mundo el inicio de una era, es decir, la construcción de una sociedad modestamente acomodada. Y lo van a lanzar desde una provincia de las más pobres. China ha vencido la pobreza. China cumplió el reto de convertirse en un país modestamente acomodado en el año 2029, pero lo logró en el 2020, o sea, 9 años antes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la preocupación de Estados Unidos? Por eso quiere copar todas sus instituciones financieras, porque no va a tener otra alternativa que enfrentar a China, no desde la lógica militar, sino desde la lógica económica y de inversiones. Pueden poner a quien quieran al frente de los bancos, pero ese pueblo nicaragüense enfrentó las invasiones gringas y precisamente este día, 14 de septiembre de 1856, el general José Dolores Estrada, al frente de un maltrecho ejército de campesinos e indígenas matagalpinos, enfrentó a Byron Cole, un capitán yanqui, en la batalla de San Jacinto. La heroicidad del sargento Andrés Castro, que de una pedrada bajó a un yanqui en el muro de la hacienda San Jacinto. La heroicidad de los soldados descalzos del general Estrada, que tenía 90 años en esa batalla, determinó que ese pueblo nicaragüense es antiimperialista. Recordemos que en esa época William Walker se proclamó presidente de Nicaragua con el respaldo de muchos liberales y conservadores nicaragüenses, traicionando a su pueblo. William Walker fue combatido por un general salvadoreño, Ramón Belloso, el que encabezó las fuerzas libertarias antiimperialistas. Por eso es grotesco que le hayan puesto a Ramón Belloso un batallón antiinsurgente cuando él fue antiimperialista. Ese batallón fue preparado en Estados Unidos. Y Ramón Belloso, junto con Juan Santamaría, junto con una cantidad de héroes como Emmanuel Mongalvo y Rubio, enfrentaron a los gringos en Rivas, en la batalla de San Jacinto y en otras batallas, y los derrotaron. Ese pueblo nicaragüense, en 1912, enfrentó otra asonada estadounidense, cuando el general Benjamín Celedón se opuso a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. El general Benjamín Celedón. Y si no recordemos, en 1926, cuando el pacto libero-conservador, en el pacto del Espino Negro, José María Moncada y los generales liberales traicionaron a Nicaragua y le entregaron la soberanía a los gringos. Solo un general se opuso, Augusto César Sandino. Y allí nació la lucha del pequeño ejército loco. Esa es la batalla, esa lucha histórica donde se integraron héroes centroamericanos y latinoamericanos, como Agustín Farabundo Martí de El Salvador, el general José León Díaz, de origen santaneco, Coronado Maradiaga, de origen hondureño, Gregorio Urbano Gilbert, el héroe antiimperialista dominicano, y muchos más que se integraron a esta batalla, a esta lucha, apoyando a Sandino. Recordemos que ese pueblo tuvo una agresión en los años 80. Recordemos la operación Halcón Vista, los famosos aviones supersónicos, pájaro negro que pasaban por Nicaragua, la agresión de la contrarrevolución financiada por los gringos. Recordemos el apoyo de Honduras que le dio a la contra Costa Rica en las bases militares en el sur, y no pudieron derrotar a esa revolución. Ya no digamos a Cuba, que lo derrotó en la operación de Bahía Cochino, que los ha derrotado siempre. Es decir, pueden poner a quien quiera al frente de los bancos para ahogar económicamente a esos pueblos, pero estos pueblos han dado la batalla con dignidad, aún en contra del bloqueo. ¿Qué esperamos? El resurgimiento de una potencia que en estos días China lo va a anunciar. Hemos vencido el hambre y nos declaramos un país modestamente acomodado. Eso es lo que Estados Unidos teme. Por esa razón quieren poner a un loco al frente que lo que hace son negocios. Y por eso manipuló Medio Oriente
y obligó a los Emiratos Árabes Unidos a establecer embajadas en Israel. Pero hay otros países que se oponen de manera decidida a eso, como es Turquía, Malasia y otros países como Qatar. La Liga Árabe se dividió y los países árabes están claros de que este es un movimiento sionista internacional respaldado por algunos árabes. Pero recordemos que no todos los árabes son musulmanes. Ser árabe es el origen y el idioma. Es cultural y ser musulmán es religioso. Porque los palestinos que viven en Belén son cristianos, los de Nablus son judíos y los de Ramallah son musulmanes. Recordemos que no todos los árabes son musulmanes porque el pueblo iraní es un pueblo medo-persa, no es árabe. Entonces la gente confunde la acción de un país árabe en contra de otro país árabe y no de un tema religioso. El dinero del fondo sionista, el dinero del lobby sionista está imponiéndose en Estados Unidos, porque Joe Biden también es aliado de Israel, pero Bernie Sanders era aliado de Palestina y de los saharauis. Es la diferencia entre alguien progresista y un vendido. Por eso comprendo que la disyuntiva que el pueblo estadounidense tiene por quién votar es muy difícil. La última invasión fue a Libia. Destruyeron al país más próspero de África, que tenía $4,000 del salario mínimo y que tenía la migración de África para Europa. Y el mismo Gaddafi se lo dijo: el día que me maten, el que va a sufrir es Europa. Y así está ocurriendo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasa entonces? Que los movimientos globalizadores, hegemonistas, sionistas y wahabistas, porque recordemos que el wahabismo es una corriente de ultraderecha nacido allá por 1770 y que lo fundaron los antecesores del rey Al-Sud, que es el que gobierna Arabia Saudita, y que el sionismo fue creado ya por 1880, son corrientes de derecha, y que esas corrientes de derecha se unen en el momento preciso para aniquilar los movimientos populares. Por eso no es de descartar que el wahabismo takfiri, salafista, que son los que crearon al ISIS, son los que están al frente de la desestabilización de Medio Oriente. ¿Financiados por quién? ¿Por Israel? No, por los sionistas, porque la mayoría de judíos ortodoxos que viven en Nueva York son gente que saben que Palestina es la patria. Ahí se manifiestan. Son los judíos, los sefardíes, que no tienen nada que ver con la historia de Israel, los que se han tomado ese pueblo. Los financistas, los Rockefeller, los Rothschild, esos son los que financian. ¿Detrás de quién está? George Soros, un judío, el que financia también a la otra parte. Es decir, los judíos se distribuyen el dominio del mundo, pero China es otra cosa. Estados Unidos va a perder la hegemonía mundial en pocos años. China se va a proclamar en pocos años un país medianamente desarrollado, creo que en menos de 5 años. China ya es un país militarmente fuerte, con satélites cuánticos, con una capacidad satelital enorme, y que hoy, hace menos de una semana, Huawei anunció su sistema operativo y ya no va a depender de Android. Fíjense cómo es el desarrollo del 5G. En Estados Unidos ni siquiera el 4G ha desarrollado bien. Entonces todo esto es un concepto de dominio. ¿Quiénes son los que pierden? Los pobres. ¿Y quiénes son los que votan por esta gente? Los pobres. Ellos mismos votan para que los tengan jodidos. ¿Por qué? Porque la campaña encabezada por las iglesias evangélicas es lo que Donald Trump va a hacer en los próximos meses. Una campaña evangélica de decir que él es el elegido de Dios, cuando la verdad es que es un demonio. Y así están otros presidentes de la región, igualitos, calcados, copiados, manipulando la fe religiosa. Pero todo eso tiene un final, y ese final lo vamos a ver nosotros. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que falta? Organización, estudiar, leer, prepararse para no ser presa fácil de la manipulación mediática. Estamos ante una era del dominio mediático. El dominio mediático, el uso de las redes. Pero China por fin se independizó
de Estados Unidos en cuanto al tema de las redes.